Gracias a Dios. Bienvenidos sean a nuestra iglesia, su iglesia, Árbol de Fe, Esperanza y Amor. Iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es Él. ¿Sí? Confiando plenamente en eso, vamos a poner en manos de Dios, nuestro Padre Celestial, de Cristo resucitado, este estudio bíblico, esta enseñanza que gracias a nuestra administración, el pastor y todos los líderes, estamos aquí para ustedes, para servirle y para que esta palabra llegue más allá. Sí. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a poner de pie. Las personas que se pueden poner de pie, vamos a hacer una oración y poner todo en manos de Cristo, de nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un nuevo día, por la vida, por todas las cosas que nos das, Señor, y las cosas que no nos das también, Señor. Te agradecemos día a día tu estar, tu misericordia, tu gracia, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, en cada momento. En la alabanza, siempre estás ahí, Señor, junto a nosotros. Te presentamos este estudio bíblico, Señor, lo ponemos en tus manos, en tus pies, Señor, para que el entendimiento se abra para ser cada día mejores, Señor. Te queremos servir con todas las cosas que tú nos pides, Señor. Te queremos servir, Señor. Te pedimos que seamos ese instrumento de paz para llevar tu palabra hacia donde usted quiera, Señor. Te pedimos y damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das y por este estudio bíblico te lo ponemos especialmente en tus manos. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a tener un estudio bíblico muy bonito, como todos los demás que hemos tenido. Este es el término de un ciclo. ¿Sí? Empezamos con Caín y Abel, la responsabilidad familiar. Después seguimos con Abraham y Lot, los derechos familiares, Isaac y Rebeca, los favoritos de la familia, Jacob y Esaú, la rivalidad familiar. Y en este caso vamos a tener dos temas, dos partes de un tema que es José y sus hermanos. En esa primera media hora vamos a tener los celos familiares. Sí, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que se quede con nosotros, Señor, para que tengamos ese entendimiento y esa prontitud a escuchar, atender el llamado en sus palabras. Vamos a iniciar. La idea central en este tema, el primer tema de los dos que vamos a tener el día de hoy, se llama, la idea central es: la animosidad desenfrenada puede provocar un daño mayor dentro de la familia. ¿Sí? La animosidad es el resultado de guardar sentimientos negativos contra alguien en particular. En toda relación interpersonal existe la posibilidad de recibir heridas debido al egoísmo y la inmadurez del ser humano. El llamado de Dios es amar al prójimo, perdonar a quienes ofenden y mostrar misericordia como la que Dios ha mostrado para con nosotros. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el amor y compasión incondicional que Dios nos tiene hacia la humanidad. Esa es la misericordia de Dios. Él nos pide que también tengamos ese amor a cada uno de nuestros hermanos. Todos somos hermanos. Es posible evitar la ira y el enojo mediante un manejo correcto de los pensamientos. En los pasados temas hemos visto que las emociones y nuestros actos, y los actos hasta de venganza, lo mencionaba en el tema de Margarito, desencadena algo más, una ira y esa sed de venganza que nos produce un cierto sentimiento también como desahogo cuando tenemos algún tipo de venganza. Como cristianos, como personas que estamos en la palabra, debemos evitar todos esos pensamientos desde el inicio. Aquí nos dice, la palabra es desde el inicio, no procurar no tener esos pensamientos. Es posible evitar la ira y el enojo mediante un manejo correcto de los pensamientos. Iniciamos con el pensamiento y una rendición total desde nuestra mente a Cristo, ¿sí? Al señorío de Cristo. Preguntaba Magda la pasada también, ¿qué es la palabra Señor? Señor quiere decir amo, ¿no? Proclamación de Cristo, que es el dueño y tiene el dominio universal de todo, el poder y toda la autoridad en este mundo, ¿sí? y en el mundo celestial también. Jesús dijo que bienaventurados sean los pacificadores, aquellos que trabajan por la paz. La paz dentro de la familia se logra con esfuerzo. Trabajar por esta es un esfuerzo constante y consciente para evitar que el resentimiento y la amargura tengan cabida en nuestra mente. Dios espera que podamos tener la mente de Cristo, como dice en 1 Corintios 2:16, y que el Espíritu Santo nos guíe para evitar las divisiones y la enemistad del núcleo familiar. Necesitamos un corazón humilde, sensible y dispuesto a perdonar para evitar las animosidades. Decimos, y también lo escuchamos en el pasado estudio bíblico, que la humildad es la puerta de la paz.
La primera pregunta, vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Va a ser una pregunta, una persona con una respuesta. ¿Sí? Vamos a una sola respuesta porque vamos a tener dos temas el día de hoy. La primera pregunta dice, ¿por qué crees que Dios exige la fidelidad en el matrimonio? Me gustaría que alguien respondiera esta pregunta del por qué crees que Dios exige la fidelidad en el matrimonio, y sea a una sola persona que conteste. ¿Quién quisiera responder a la pregunta? Sí, amén. ¿Por qué crees que Dios exige la fidelidad en el matrimonio? Yo creo que desde un principio, dice el versículo que se unirán a una sola carne, ¿va? Entonces, desde ahí Dios ya está dando una orden, ¿va? Que igual hasta que la muerte los separe, y dice, igual nuestro Señor es fiel para con nosotros y nosotros debemos de parecernos a Él. Dice en 2 Tesalonicenses, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Entonces, si el Señor es fiel con nosotros, lo menos que podemos hacer es nosotros ser fiel con nuestro matrimonio y con Él. Amén. Amén. Muchas gracias por tu respuesta, hermano. Sí, es un reflejo del amor de Dios. También hablábamos que Dios es amor, ¿no? No es una cualidad, es todo amor. Entonces nosotros tenemos esa particularidad de tener ese amor y tener esa compasión que también tenemos. Entonces la fidelidad muestra un diseño original de la familia, y nos lo dice en varias partes de la Biblia, nos recalca en muchas partes, como decía el hermano Magui, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido no se separa el hombre, lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Muchas gracias por respuesta. Continuamos. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 37, versículos 1 al 4. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sí? Recordemos la idea central: la animosidad desenfrenada puede provocar un daño mayor dentro de la familia. Ahí encontramos un favoritismo de Jacob, después nombrado Israel, hacia su hijo José. Él tuvo 13 hijos, 12 varones y una mujer. Entonces eran los hijos de su amada esposa Raquel, que ya tuvo en la vejez, José y Benjamín. Benjamín era el más pequeño. Tendríamos que él tuvo varias esposas. La animosidad en la familia es la consecuencia de no cumplir el diseño de Dios. El diseño de Dios es hombre, mujer y procrear hijos. Es el diseño original de Dios, lo vemos en Génesis. Lo vimos en la primera tema de Caín y Abel. En este caso observamos que Jacob tenía más de una esposa, lo cual era contrario a la norma divina. La desobediencia traería consecuencias. Algunos interpretan que la norma de la fidelidad es contraria a la naturaleza humana. Sin embargo, es una norma que busca proteger la integridad espiritual, emocional y física de la pareja y la familia en general. La exclusividad requiere disciplina y compromiso y se convierte en un instrumento de madurez de carácter. La animosidad es una consecuencia de la mala conducta, el chisme y la crítica. Por ahí dice José dicen que José era chismoso, ¿no? Porque estaba con los demás hermanos y pues no eran hermanos de mamá, ¿verdad? Y trabajaban juntos, se presentaban, eran ganaderos, tenían sus ovejas en Canaán, pero pues él le decía todo a su papá. Sí, entonces lo mencionaban como el chisme.
El ambiente entre los hijos de Jacob no era bueno, existía un mal comportamiento en algunos y una actitud crítica en otros. José llevaba chisme a su padre y esto causó molestias entre sus hermanos. En el hogar los hijos deben aprender a relacionarse sanamente dentro y fuera del núcleo familiar. El núcleo familiar es la primera escuela donde se deben adquirir conocimientos y destrezas sociales y espirituales que ayudan al individuo a progresar en un desarrollo integral. Muchas veces como padres decimos, no, pues que en la escuela los eduquen, ¿no? Iniciamos la educación en la casa. Que no, pues en la iglesia que los eduquen y les damos todas las responsabilidades a los maestros. Entonces como padres tenemos un sacerdocio, papá y mamá, el señor original de la familia, y que en esa familia debe tener todas las cuestiones morales y religiosas y todo lo demás. Pero inicia en el núcleo familiar todas estas cosas. No dejemos que alguien más, que la internet, que el Facebook, que las películas, las series eduquen a nuestros hijos. Lo digo a modo personal, ¿verdad? Entonces eso es un diseño que Dios nos está diciendo. Lo decía otra vez, recopilo lo que dijo el pastor alguna vez. Dice que no nacemos con un manual de padre ni madre, pero eso no lo dice el mundo. Sabemos que el manual de padre y madre, hermano y pariente y todo está en la palabra de Dios, en la Biblia. Esos libros que están recopilados es para ver cada una de nuestras normas de conducta, ¿sí? El núcleo familiar es la primera escuela donde se deben adquirir conocimientos y destrezas sociales. Los padres deben velar por el buen comportamiento y supervisar que cada uno de sus hijos adquiere los hábitos correctos para agradar a Dios y respetar al prójimo, ¿sí? Tenemos el contexto, ¿no? Que está Jacob, tiene pues más hijos, tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel vienen de ahí. José era de los más chicos, era el primer hijo de su amada esposa Raquel, y pues él tenía un favoritismo muy marcado hacia él desde el principio, por tenerlo en su vejez, porque era hijo de una mujer que él tanto amaba y tenía alguna preferencia. Y acrecentaba, y pues José de alguna manera también tenía ese privilegio de ser el hijo de Jacob, y le llevaba los chismes de los demás hermanos. Eso es nuestro contexto del primer tema. La pregunta número 2 dice, ¿qué normas de respeto deben existir entre los miembros de la familia? ¿Alguna persona que quisiera hacer la respuesta? Don Pepe, muchas gracias. Yo pienso que una de las normas, el respeto debe ser no malas palabras, no gritarse, ni hermano con hermano, ni padre, aunque tenga la autoridad, gritarles o decirles malas palabras, o viceversa. Hay hijos que tratan a los padres como nada. Entonces yo pienso que una de las normas es el respeto, el no decirse malas palabras y todo de una forma diligente. Muy bien, muchas gracias. Sí, el respeto es una norma de conducta. Muchas gracias, don Pepe, por la participación. Continuamos en Génesis 37, 18, 24, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Quién habla de ellos? Los hermanos, ¿sí? Dijeron el uno a otro, aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle una cisterna y iremos. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Decía José el soñador. Había tenido 2 sueños que interpretaron cuando estaban todavía 17 años, estaba con su papá, con sus padres, con su padre. Su mamá murió cuando él nació. Y él decía varios sueños que dentro de los sueños decía que sus hermanos se inclinaban hacia él. Y pues eso no le gustaba a sus hermanos, ¿no? Es como si ahorita en este momento dijera, oye, mi hermano, ¿sabes qué? Tú me vas a servir a mí, espérame, pues ¿cómo? Si yo soy mayor que tú, no sé. Todas esas cosas las tenemos que entender para nosotros, ¿no? Ahora pues, venid y matémosle, echémosle una cisterna y iremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, Rubén era el hermano mayor de él. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la que le había regalado su papá, su padre Jacob, de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Cuando estamos con Dios y Dios con nosotros, nos prevalece de todas formas.
¿sí? En toda manera, esa palabra es viva, es vigente, y esas promesas están ahí, siempre ha estado ahí. Sí, hay que recibirlas como nuestras. Cuando estamos y prevalecemos en Dios, en Cristo, y aquí ya ves, también decimos que levantamos las manos y adoramos, siempre prevalecerá Dios. Sí, Israel quiere decir Dios prevalecerá. José nunca se apartó de Dios, tenía un plan, como lo tiene Dios con nosotros, un plan que tenemos. Nosotros no lo sabemos, Él ya conoce el principio y el fin de la humanidad, nos conoce desde que antes que naciéramos, nos conoce ahorita, nuestros pensamientos, y sabe cómo va a terminar nuestra historia, ¿sí? Y que decimos que nuestro proceso aún no termina. Por eso estamos aquí, por eso están esas personas también escuchando ahí en el live, viviendo, porque sabemos y confiamos plenamente la confianza en las promesas de nuestro Padre, que dice que tenemos un plan aquí en esta tierra para con la humanidad y para con Dios. Tarde o temprano, la animosidad produce violencia, ese desencadena de sentimientos negativos llega hasta la ira y la violencia. ¿Qué pensaron sus hermanos? Pues vamos a matarlo. ¿Por qué? Porque ya les estorbaba, ¿no? Ya tenía alguna cuestión. Pero en la mañana dicen que no se levantaron y pensaron, vamos a matarlo. Conforme se fue haciendo una cadena de pensamientos negativos, dijo, bueno, si lo matamos. ¿Sí? Por eso dice que tarde o temprano la animosidad produce violencia. Muchas personas se permiten cultivar animosidad en su corazón, ya que menosprecian las consecuencias, hay muchas consecuencias del pecado que esto puede producir. Los hermanos de José planearon asesinarlo, un acto inimaginable que produjo rencor acumulado. Nunca se debe permitir tener sentimientos adversos en el corazón, son como una gangrena que lo daña todo. Los pensamientos negativos generan sentimientos y emociones que a su vez generan conductas erróneas. Ellos hicieron muchas cosas malas a ojos de Dios, que llegaron a esa serie de pensamientos negativos hasta llegar a la violencia y lo quisieron matar, pero lo aventaron a una cisterna que estaba vacía. José siempre estaba con Dios y Dios con él. Se requiere valentía para detener la injusticia que produce la animosidad. Cuando la animosidad está en el ambiente, todos empiezan a actuar sin misericordia y se crea un ciclo de conductas destructivas. Es necesario que alguien con valentía decida oponerse y romper esa cadena. Rubén defendió a José, su hermano mayor. Se enfrentó a sus hermanos, su temor a Dios le dio valor para actuar. Su temor a Dios le dio valor para actuar. Paradójicamente se requiere más valor para hacer lo correcto que para pecar. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva a esto. Platicábamos con los hermanos, ¿no? Antes en el Facebook poníamos una cerveza o ponía una cerveza y da like, ¿no? Que invita y que gracias por invitarme. Ahora ponemos una cuestión, un versículo bíblico y ahí nos pela. ¿Nadie? Gloria a Dios. Sí. Y antes sí, invita y vamos para allá. Entonces eso nos pasa a todos, creo. Y es un proceso que vamos a tener y seguir teniendo. Decía mi hermano Oscar, decía, yo era muy popular, y para allá, Oscar, y para acá, ahora ya ni nos pelan, ¿no? A vez en cuando en un like ahí como que se nos escapó y, no, déjale lo quito. Es un momento importante que permanezcamos cerca de Dios y bajo su cuidado por medio de la santidad y la obediencia. Obediencia. Esa palabra vamos a ver mucho. La estamos escuchando siempre. Obediencia, obedecer a Dios. Nos está hablando Dios, nos está hablando, hermanos. Es un momento importante que permanezcamos cerca de Dios y bajo su cuidado por medio de la santidad y la obediencia. La animosidad aleja al individuo de una relación genuina con Dios e interrumpe las misericordias derramadas. El placer momentáneo de la venganza corta bendiciones eternas. ¿Sí? Entonces sus hermanos pensaron matarlo, lo aventaron a una cisterna y ahí pues no tenía agua y se salvó en ese momento. Después leemos. Esto que lo que queremos es que nos anime a leer la Biblia, la palabra de Dios. En Éxodo encontramos esa historia, está muy bonita, y encontramos mucho más historias. Cuando tomamos la Biblia y vamos leyendo Éxodo y luego, bueno, ¿en qué se quedó? Porque aquí nos dice Éxodo, termina donde muere José y que sigue el Éxodo de Egipto. Entonces,
Eso nos anima, queremos que eso nos anime a seguir leyendo la Biblia, ¿sí? Y tomar las cosas que dice la palabra de Dios sin otras cosas, adherencias. La palabra de Dios pura, la sana doctrina, como bien la vemos con él. Aquí en esta iglesia, su iglesia Árbol de Fe, Esperanza y Amor. Dice la pregunta 3, ¿cuáles son las consecuencias de guardar rencor? ¿Alguna persona que quiera participar? Hermanita Esmeralda. Buenos días, Dios me lo... pues te trae cosas negativas en tu vida, tanto en lo emocional, en la salud, y no tiene uno paz en sí mismo. Como dice en Eclesiastés 7:9, no te dejes llevar por la ira, porque eso es necedad. Amén. Amén. Gracias. Así es. Tenemos consecuencias de guardar rencor, porque queremos esa falsa sensación de alivio o satisfacción cuando nos vengamos. Pero no está bien, ¿sí? Porque no generamos, no pensamos que tanto una mentira y se caen más cosas, ¿no? El pastor nos decía, hacer algo mal genera cubrir ese mal, y ese mal con otra mentira, y esa mentira con otra mentira, hasta que llegas y se te acaban las mentiras. Te das la caja de mentiras y ya se acaban. Y encuentras consecuencias. Vamos a ver cómo tuvo consecuencias ese actuar. Génesis 37, 31, 34, me gustaría que alguien lo leyera. Hermanita, muchas gracias. Y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Amén. Amén. Cilicio, la señal de luto. ¿La pastor? Era una vestidura áspera y era señal de luto. Entonces le llevaron a sus hermanos la túnica de José, que, bueno, al último lo vendieron, ¿no? A los ismaelitas, perdón. Lo vendieron y se fue a Egipto. Y vamos a ver un poquito más adelante toda la historia, cómo termina de José. Pero lo vendieron como esclavo. Hicieron no pasar que José lo había devorado una bestia, y le llevaron la túnica que su padre Jacob, Israel, le había regalado a él. ¿Sí? Con sangre, y pues decían que alguien lo había matado. La animosidad se manifiesta en conductas planificadas con intenciones agresivas. Una característica de la naturaleza humana es ser susceptible a tener reacciones volátiles como consecuencia de emociones. Esta clase de comportamiento es natural, pero no adecuado. Sin embargo, los hermanos de José no reaccionaron espontáneamente con intención y dieron un plan letal. Fue una actitud rebelde intencional. Si siembras pensamientos de odio, cosecharás destrucción. Para Dios, planear hacer el mal es la muestra más grande de rebeldía. Ya no se trata de un error, ahora se evidencia el egoísmo que domina en busca de autocomplacencia. La mentira es uno de los frutos principales cuando se desea hacer daño a la persona contra las que se tiene animadversión, es un sentimiento de enemistad. La animosidad no solo afecta a la persona que es objeto de esta, sus efectos se esparcen, el odio causa una pérdida paulatina de la capacidad para ver la realidad, existe un enfoque en afectar a las personas y esto desencadena a la poca percepción de las otras víctimas de nuestras acciones. Ellos querían dañar a José y como consecuencia dañaron por lo menos a su padre Rubén y también a Rebeca. Las consecuencias del pecado se esparcen sin control cuando se piensa dañar a una persona. Se termina afectando a muchos más. Sin contar a los que se afectan indirectamente, como fue el caso de Rubén, que cargó el remordimiento durante todos esos años. Igualmente, cuando decidimos amar al prójimo, estamos esparciendo ese amor a muchos más. Es un sentimiento que va más allá, ¿sí? Cuando amamos a Cristo, cuando venimos a Cristo y lo amamos y seguimos y somos obedientes a su palabra, tenemos esa cadena de amor hacia alguien más. Hacemos nuestro trabajo con amor, nuestro servicio en la iglesia con amor, pero también allá afuera nos está cambiando con ese amor de Cristo. Pregunta número 4, ¿cuándo está permitido vengarse?
Y la pregunta número 5 también, ¿cómo el odio puede afectar indirectamente a terceras personas? ¿Alguien gustaría participar en la pregunta 4? ¿Cuándo está permitido vengarse? Nunca. ¿Ok? ¿Y cómo el odio puede afectar indirectamente a terceras personas? Odiar a alguien y esa persecución que pueden tener o que podemos tener hacia una persona, no dañamos directamente, también nos dañamos nosotros, a los que nos rodean, porque estamos siempre pensando en eso. Y por aquí lo vemos ya en la última parte de este tema. Dice, ora constantemente por quienes te hacen daño. Cuando siempre tenemos personas que nos están viendo, indicando, mira, ahí se equivocó, y vamos a regresarle a este minuto donde dijo una palabra que no era y se equivocó. Y a lo mejor buscan hacernos daño de una manera u otra. Pero nos pide nuestro Padre Celestial que oremos, ¿sí? Que nos amemos unos a otros. No dice, ama nada más a los que te caen bien, o a todos, ¿no? O dice, ora constantemente por quienes te hacen daño. Cuando te permites orar y pedirle a Dios por aquellas personas difíciles en tu vida, tu corazón se sensibiliza y Dios permea tu corazón con el amor puro que cubre multitud de pecados. No se puede odiar a alguien por quien oras a diario. ¿Sí? La pregunta 5, ¿alguien la quiere responder? ¿Cómo el odio puede afectar indirectamente a terceras personas? Pues ahí nosotros los padres tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros hablamos de alguna persona y los hijos los oyen, los adolescentes, es cuando ellos empiezan a agarrar coraje o rencor hacia la persona que estoy hablando mal de ella. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos ser piedra de tropiezo para nuestros hijos o los vecinos e incluso para cualquier persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. Por ejemplo, aquí hablaba que el chisme, eso es un chisme. Entonces, dentro de nuestro hogar empieza eso. Y luego lo traemos a la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque el Señor nos manda, ¿verdad?, que tenemos que respetar, como se hablaba atrás. Tenemos que respetarnos unos a otros. Y en el mundo también tenemos que ser iguales. Amén. Sí, amén. Sí. Ahí vemos que la familia es donde se debe de enseñar a los hijos, y también nuestros padres nos enseñaron a amar a Cristo y amar a nuestros semejantes. Dice, evita los sentimientos de animosidad, ya que ellos contaminan tu vida. La ira y el rencor son resultados de permitirle tener pensamientos de venganza. El primer paso para sanar es perdonar. No porque otro lo merezca, sino porque eso te permite ser libre, somos libres, y actuar con justicia y misericordia. Y también nos pide que rechacemos la mentira. La mentira no, rechaza la mentira y no permitas que sea parte de tu vida. Siempre traerá consecuencias incontrolables y te alejará de Dios, ya que Él es verdad y en Él no hay mentira. En Él no hay mentira, Él es puro amor. Dios no se relaciona con los mentirosos. Un corazón honesto será suficientemente humilde para aprender a perdonar. Ya lo vimos la vez pasada también, la humildad es la puerta de la paz. Ser humildes, el ponerme en en lugar de la persona, pues vemos las cosas muy diferentes. Sí. Terminamos este primer tema, la primera parte del tema. Vamos a la página 107. En el siguiente tema dice José y sus hermanos, la reconciliación familiar. Vamos a recapitular un poquito. ¿Sí? José y sus hermanos tuvieron un conflicto, lo quisieron matar, lo vendieron a Egipto, ya está en Egipto, y se encuentran con ¿qué? Ya vimos la primera parte, que es algo que desencadena ira y lo quisieron matar, y ellos pensaron que, bueno, pues lo vendieron. ¿Sí? Lo vendieron y se hicieron de él y ya no supieron más de él como esclavo. ¿Sí? Pero pasó algo. José, ¿cómo le decían? ¿Alguien se acuerda cómo le decían a José? Soñador. ¿Sí? Dios prevalecía en él. Y donde estaba él, se notaba que estaba Dios con él. Estaba en Egipto y fue de los primeros. Estaba en la casa de un oficial del faraón y él tuvo muchas... era el mejor, decía que era muy, muy servicial y tuvo un puesto importante con el oficial del faraón.
Después la esposa tuvo un problema con él, le quiso, que tuvo problemas, fue a la cárcel, y en la cárcel también él estuvo interpretando algunos sueños, por eso decían José el Soñador. Y tuvo hasta que estuvo con el faraón con esa interpretación de sueños. ¿Sí? La idea central de este segundo tema dice, el perdón puede conducir a la sanación y restauración familiar. Perdonar. Sí, es difícil perdonar, ¿verdad? Muchas personas piensan que el perdón es un sentimiento. Muy a menudo expresan que no sienten que pueden perdonar. Sin embargo, el perdón es una decisión consciente e intencional de no guardar rencores o malos sentimientos contra alguien que ha obrado injustamente contra nosotros, porque muchas veces pensamos que la venganza es justa y Dios nos pide que no nos venguemos. El perdón puede incluir la capacidad de permitir una restitución de la ofensa y restaurar la relación. Perdonar es una decisión y por lo general los sentimientos siguen la decisión. Entonces es necesario dar el primer paso con obediencia. La persona principal que el perdón beneficia es la que ha sido ofendida o agredida. Guardar sentimientos rencorosos es como tener una enfermedad en el alma, la cual afecta la calidad de vida, convirtiendo a la persona en un ser amargado y motivado por el deseo de venganza. El perdón libera a ambas personas involucradas, trae esperanza y permite avanzar en la vida. La capacidad de perdonar es una muestra de la madurez cristiana y una llave para recibir la bendición de Dios cada día. Pregunta, en este caso la número 1, ¿por qué cuesta tanto perdonar a quienes nos ofenden? Una persona que quiera responder esa pregunta. ¿Por qué cuesta tanto perdonar a quienes nos ofenden? Cuando nuestro corazón está lleno, hermano, de rencor y de coraje, actuamos mal. Sí. Por eso tenemos que pedirle al Señor que cada mañana que limpie nuestro corazón, que quite toda raíz de amargura, de dolor, de tristeza. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien que me pueda apoyar con esta lectura de Génesis 42, 3, 5? Las dos. Y descendieron los 10 hermanos de José a compartir trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que lo acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Amén. Ya estaba José en casa del faraón, había tenido interpretado los sueños de los 7 años de vacas flacas, 7 años de abundancia, 7 años de cosas que iban a tener hambruna. Entonces sentieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto porque Jacob les pidió que fueran. Y más Jacob no envió a Benjamín, tenía miedo que le pasara lo que a José. Hermano de José con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre, como ya había pasado. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Ellos fueron a comprar trigo a Egipto. Este es el contexto. Los 10 hermanos, que aunque tenían esos sentimientos de ira y que había pasado lo que pasó con José, que lo vendieron, lo quisieron matar, lo hicieron pasar por muerto, aún ellos mantenían esa unidad de familia. Cuando una familia permanece unida, es más fácil entender los retos de la vida. Cuando existen conflictos y contiendas, la naturaleza egoísta lleva a que las personas se distancien y se rompe la unidad familiar. Por otro lado, cuando a pesar de las diferencias permanecen unidos, se restaura rápidamente la unidad. Los hermanos de José, a pesar de todo, siempre estuvieron juntos. No era normal que enviaran a los 10 hermanos a una misma misión, pero es un reflejo de que en medio de sus errores existía cercanía entre ellos. Cuando existe convivencia, la unidad es más factible, ya que se debe trabajar las diferencias y la reconciliación es parte normal de la vida. Por lo general, las experiencias pasadas afectan nuestro presente. Es normal que el pasado tenga algún efecto en el presente. Es sumamente dañino cuando el efecto es negativo, haciendo que se viva con tensión y ansiedad, como las que tenía Jacob con Benjamín. Tenía miedo que su hijo más chico fuera con ellos y le pasara algo malo.
y tenía un tipo de sobreprotección. Sanar las heridas del pasado, bueno, eso fue una consecuencia del pecado, que no solamente afectó a José, que también tenía Dios un plan con él. Tal vez si no hubiera pasado lo que pasó, se rompe esa cadena de bendiciones que hasta el día de hoy las vemos. Sanar las heridas del pasado es un requisito necesario para asegurar la salud integral. La salud emocional y espiritual están directamente relacionadas para que una persona pueda progresar en la vida. Es indispensable que aprenda a vivir y olvidar los dolores del pasado. Dios siempre creará oportunidades para que podamos encontrar el perdón. Dios no solo nos pide perdonar, sino que obra para propiciar la oportunidad. En la vida de José podemos observar una y otra vez cómo Dios dirigía los procesos, enderezando, creando circunstancias con un propósito mayor del que cualquiera podría ver. Nos pasa con nosotros. Muchas cosas nos damos cuenta de qué nos pasa, de por qué estuve en el hospital, por qué me vine para acá, por qué tengo temor en unas cosas. Pero si ponemos esa dirección a Dios, es como decía, si le ponemos esa confianza a un piloto de avión que no sabemos ni quién es, a Dios sí lo conocemos y lo queremos conocer más, y que tener esa confianza con Él, dejarle ese timón, ese volante para que nos dirija toda la vida, porque Él sí sabe nuestro destino. Nosotros no sabemos, y por eso no entendemos muchas cosas que pasan hasta que lleguemos con el Padre. Sanar las heridas del pasado es un requisito necesario para asegurar la salud integral. Dios siempre crea oportunidades, ok. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Eso fue una cosa negativa para José, pero se convierte en positivo, porque pudo más adelante ayudar a todos sus hermanos, a su padre, y su padre murió con él. Es decir, aún en medio de circunstancias difíciles, Dios siempre está buscando favorecernos y ayudarnos a crecer. Dios quiere que aprendamos a perdonar, porque solo así es posible experimentar la plenitud del amor de Cristo. Perdonando. ¿Sí? Pregunta número 2, ¿cuál es la importancia de la reconciliación? ¿Por qué es importante pedir perdón y reconciliarnos? Ya tuvimos lo que ya ha pasado, porque es importante para mí reconciliarme con esta persona que llegó a mi pensamiento en este momento para decirle, tal vez me ofendí o te ofendiste, pero cada quien tiene su versión de los hechos. ¿Sí? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Para la paz de uno mismo, pienso yo. Sí. Ser humildes y saber pedir perdón nos lleva a la paz. La humildad es la puerta de la paz. Hermanita Norma, ¿me podría ayudar con la lectura de Génesis, capítulo 42, versículo 21-24a? Amén. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra Dios, hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escucháis. He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. José tenía una posición muy importante con Faraón en Egipto. Sus hermanos llegan, pero ellos no lo conocían, no lo reconocieron en su momento. ¿Por qué? Porque no se imaginaron que aquella persona, que su hermano que vendieron como esclavo, ahora tenía un importante puesto en Egipto. Y ellos iban a pedir un favor, ¿sí? Entonces dice que Dios está en el proceso de José en todo momento. ¿Sí? Eso lo propició Dios, esa hambruna, para que llegaran sus hermanos y se encontraran. ¿Sí? ¿Cuál sería la lógica que sucediera con José, con sus hermanos? Tal vez pensamos, no, pues ahora sí, bueno, vamos a vengarnos de estos, porque me vendieron y porque me quisieron matar y porque hicieron todo lo posible. Pero vemos que hubo un paso que dio. Se dice que... Entonces Rubén dice cuando decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Por qué? Porque lo que atentaron contra su vida. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Él estaba dentro de la cisterna y le rogaba que lo sacara. Y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Él pensaba que era una consecuencia de lo que había pasado. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, pues ellos no sabían que los entendía José. Estaban ellos hablando porque los había detenido. Dijo, vamos a ver si es cierto que la historia que nos dices es cierta, que tienes un padre anciano y que tienes un hermano menor que se quedó allá.
los detuvo y tenían en ese momento estaban detenidos para decir, no son espías, dice la palabra en Génesis, por eso es importante leer. Cuando estemos ahí vamos a leer Génesis, vamos a llevar tarea, como estamos leyendo los últimos versículos de Génesis, vamos a encontrar esa historia. Pero sí, Génesis. Para que el perdón y la reconciliación sean posible, primero debe existir una confesión del pecado. Rubén confesó, dijo, si tenemos esto, nos ha pasado porque ya tuvimos un detalle con José, pero eso nos viene cargando algo más. No sabían que José era su hermano, estaba investido como un personal del faraón. Pero él confiesa el pecado. ¿Sí? La justicia de Dios prohíbe que exista el perdón sin asumir antes la responsabilidad, ¿sí?, de las ofensas. Voy a mejor pegarle a muchas personas, pero cuando decimos con un Padre Nuestro no vamos a tener perdón, ¿verdad? Primero es confesar que mi pecado ha tenido una consecuencia y nos pide que tengamos esa restitución, que podemos lo más posible. Cuando es material o económica se puede restituir, pero cuando es emocional es mucho más allá. Por temor, los hermanos de José confesaron de inmediato su pecado. Si el arrepentimiento es la decisión de no repetir la conducta negativa, es necesario identificarla y reconocerla en primer lugar. Si el arrepentimiento público, no existe conciencia de pecado, lo cual genera duda y desconfianza sobre la factibilidad de que la conducta sea corregida. Para que el perdón y la reconciliación sean posibles, se debe estar dispuesto a restituir la ofensa. Un paso muy importante en el momento de pedir perdón es reconocer el daño y estar dispuesto a restituirle, si es posible, la ofensa o la pérdida. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. Alguien debía pagar por el pecado de la humanidad. Restituir es una muestra de arrepentimiento. Restituir es asumir la responsabilidad del daño causado y mostrar empatía, proveyendo una solución. Cuando se reconoce la ofensa, pero no se está dispuesto a pagar la deuda moral, emocional, física o material, se mantiene una actitud violenta y ofensiva, porque yo creo que es justo lo que estoy haciendo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Alguien quisiera? Oscar. Buenas tardes, hermanos. Sí, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Pues el remordimiento es una sensación de culpa, un sentimiento que nos causa malestar por algo que hemos causado, pero no significa que se esté tomando acciones para corregir eso. Es un sentimiento que tenemos. Eso es el sentimiento de culpa. Y el arrepentimiento, aparte de tener estas sensaciones de tristeza, de pesar, de culpa, tiene un acto de reconciliar lo que hemos hecho, de restaurar también lo que hemos causado. Es algo más activo, hacer algo, pedir perdón. Podemos sentir culpa porque gritamos, pero pues es un sentimiento que nos hace sentir que gritamos y es malo. Pero si nosotros decimos, grité a alguien, le pedí disculpas y voy a tratar de cambiar mi comportamiento, eso es alguien que realmente está llevando un arrepentimiento por sus acciones. Arrepentido, sí, así es. Gracias, hermano. Pues sí, la diferencia entre remordimiento, sentir la culpa y sustituir o pedir perdón. Me dice que también el pedir perdón nos libera a todos, a dos personas involucradas, pero también la venganza y el sentimiento de rencilla siempre va más allá. Génesis 45, 1-5 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Hacé salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse de conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y yo también en la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí? Él ya habla con sus hermanos, le dijo: soy José, pues no sientan mal, lo que ya han hecho ya pasó. Él se perdonó a sus hermanos y sus hermanos perdonaron a él. Entonces tuvieron una reconciliación.
pero él dice que pone a Dios y a Cristo siempre, bueno, en este caso a Dios, pone siempre lo que debemos poner nosotros a Cristo siempre enfrente. Pensar en tener la mente de Cristo, decía por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que todas las cosas que nos pasan es por algo. Cristo ya sabe, Dios el Padre amoroso ya sabe lo que vamos a tener. Por eso dice él, ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios, porque él tenía una posición muy privilegiada en Egipto para poder ahora ayudar a sus hermanos. La natural sería que él se hubiera vengado, sí, pero él estaba con Dios y Dios con él. Para que el perdón y la reconciliación puedan ser posibles, alguien debe tomar la iniciativa. Una de las cosas más difíciles al momento de conciliar una relación rota es que alguien dé el primer paso hacia la sanidad. El orgullo y el rencor se deben vencer. Es necesario sobrepasar el momento emocional y actuar con valentía. Perdonar es para valientes. En el caso de la familia cristiana, el hombre como líder siempre debe ser el primero en estar dispuesto a reconciliarse, ya que debe dar el ejemplo. Sin embargo, por lo general, siempre es la persona más madura la que primero pone a un lado sus emociones y actúa buscando el bien común. Para que el perdón y la reconciliación puedan ser posibles, se debe valorar más las relaciones interpersonales que el dolor vivido. Las personas son más importantes que las circunstancias o las experiencias. Es necesario aprender a valorar al individuo, no por sus acciones, sino por su esencia. La verdad es que aún las personas más cercanas y importantes para nosotros cometen errores que nos dañan. Las personas pueden cambiar el pasado, las personas pueden cambiar, el pasado no. Se debe corregir el error, pero no atacar al individuo. Las personas buenas también hacen cosas malas. Nadie se debe calificar por su peor error. Todos los que se arrepienten deben recibir una segunda oportunidad. Todos queremos una segunda oportunidad, pero también tenemos que dar la segunda oportunidad. Para que el perdón y la reconciliación puedan ser posibles, es necesario ser sensibles a la voluntad de Dios, otra vez obediencia. Cuando la motivación para perdonar e iniciar un proceso de sanidad no se puede obtener interiormente, es necesario recordar las promesas de Dios para quienes trabajan por la paz. Asimismo, se debe entender que su voluntad es siempre buena y agradable. Obedecerle nunca será un error. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Dios quiere que demostremos que somos sus hijos mediante el amor que sentimos los unos por los otros. Cuando estamos en sintonía con Dios, es posible entender sus caminos y obedecer sus designios. En una oración por ahí decía la hermanita Julie, pongamos nuestro corazón en sintonía. Me imaginaba como el radio, ¿no?, que le ponemos en sintonía para estar conscientes, pensantes, presentes y receptivos a la palabra. Porque muchas veces nuestra actitud puede decir mucho más, nuestra forma de hablar, de movernos, que es nuestra propia palabra. Sí, por eso necesitamos ser receptivos. Necesito ser receptivo a la palabra de Dios y tener esa sintonía con Dios. Pero para perdonar y para tener paz, primero hay que dar el primer paso. Ser humilde, yo reconocer mis errores y llevar allá. Entonces dice la pregunta 4, ¿por qué nos cuesta tanto el primer paso para buscar la paz? ¿Alguien le gustaría responder esta pregunta? ¿Por qué nos cuesta tanto dar el primer paso para buscar la paz, hermano Oscar? Buenos días. ¿Por qué nos cuesta tanto dar el primer paso para buscar la paz? Es como decía usted en la clase pasada que le acaba de dar ahorita. Siempre que pecamos contra alguien hay consecuencias. Y esa animosidad a hacer lo malo, a vengarnos o a causarle el daño, eso trae consecuencias para otras personas. Muchas veces es por la familia. Ellos sabían que quien había sufrido aparte de José era su padre y lo vieron reflejado cuando él preguntó por su padre. Mi padre aún vive, porque ese era lo único que le importaba. Sabía el gran daño que le habían hecho aparte de él a su padre, pero él reaccionó bien y perdonó. Nos cuesta tanto trabajo a darnos cuenta de que somos malos, de que no hemos hecho lo correcto, y pues ese es el gran sentimiento, que nunca queremos estar fuera de lo correcto. Queremos solo sentir nuestro
nuestro bien propio y no el de los demás. Es el egoísmo, pensar primero en mí y tener la razón siempre. Una clase, una palabra que dio el pastor decía también, hay que aceptar los errores y saber perder. Es perder una discusión, mejor gana mucho más que ganarla. Sí. Cuando vamos ahí en el expressway, de repente se nos cierra alguien. A lo mejor lo sigo y hasta que pararnos y nos damos de golpes y todo, pero hasta donde llega, a lo mejor me saco una pistola y se acabó. Sí, no sabemos las consecuencias que puede tener. No sé las consecuencias que puedo tener el llevarme por mis emociones. Por eso nos cuesta dar tanto el primer paso. Para buscar la paz, sí, nos pide Dios que llevemos la paz. Pastor. Sí, muchas veces, buenos días hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por venir a la escuela dominical. Muchas veces tenemos que perder para ganar, ¿sí? Tenemos que dejarnos perder para ganar. La otra pregunta que me llamó mucho la atención es, ¿cuál fue la pregunta número 1? Esta. ¿Por qué cuesta tanto perdonar a quienes nos ofenden? Mucho decía Idolina, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios, y sí, pero la responsabilidad es de nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos eso. No hay manera que yo le diga, Señor, hazme un perdonador, porque no te va a hacer. O Señor, quítame el adulterio, porque no te lo va a quitar. Esas son cosas de nosotros que nosotros tenemos que luchar todos los días contra eso y quitarlas de nuestra vida. Él dice, quita de tu carne el mal, quítalo. No te dice yo te lo voy a quitar. La última pregunta es, ¿cuáles son algunas de las bendiciones que trae el perdonar? ¿Ya la preguntaste esa? No. Adelante. Ok. ¿Cuáles son? La verdad, paz, pero también salud. ¿Sí? La verdad. También paz, salud. ¿Saben qué más? Prosperidad. ¿Sí? Cuando tienes paz, tú puedes desarrollar un negocio, un trabajo, un empleo, cuando no tienes rencor en tu corazón. Mientras andes pensando, me la hicieron, me la tengo que cobrar, no vas a prosperar en nada, créemelo. Y si prosperas al final de tus días, va a ser para mal, lo vas a perder. Hay que perdonar para eso. Amén. Amén. ¿Cuáles son algunas bendiciones que trae perdonar? Sanidad, paz, sí, el dormir tranquilo, el pasear por las calles tranquilo, sin que alguien saque una pistola y me apunte, porque ya traigo algo en contra. Vamos a verla, ponlo en práctica. Sé que nos fuimos un poquito rápido, pero ahí tenemos el libro. Vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de repasar este material. Y también ahí en YouTube, en Facebook, ahí compartan ahí los chachones, chavos, ¿sí? Por ahí nos están viendo en muchas partes. También pongan sus preguntas ahí, sus respuestas en cada una de las preguntas. Si gustan el material, también se pueden enviar el material a donde las direcciones de correo que ustedes decidan, para que nos sigan puntualmente. Tenemos mucho público ahí, sabemos, ¿sí? Muchas personas nos han dicho, familia que está allá en México, por ahí también dice, que están ya cada vez más personas nos están viendo por ahí. Después ya vamos a dar autógrafos. Toda la gloria para Dios, Cristo. Pone en práctica, reconoce que todo cristiano debe tener la misma actitud de Cristo. Debe estar dispuesto a perdonar y a tomar la iniciativa a la hora de buscar reconciliarse con quienes está distanciados. Decide valorar más a las personas que a las circunstancias. Incluso las buenas personas hacen cosas malas. Y eso es parte del pecado en el mundo, pero el perdón es divino y lo cambia todo. Procede, haz una lista de las personas con quienes debes dar un paso inicial. Cuando tenemos este tipo de estudios, nos remontamos y nos llega a ciertas personas a la cabeza. Si es personal, cada una de las personas vamos a pensar a quién tenemos que pedirle perdón. Sí, hay que dar el primer paso. Bienvenidos, hay que dar el primer paso. Entonces nos pide que hagamos una lista de las personas con quienes debe dar un paso inicial para propiciar la reconciliación y restauración de la relación personal. Y hacer oración, por ahí decía que no podemos odiar a la persona que tanto estamos haciendo oración. Hay que orar unos por otros, por eso otra vez el anuncio, por ahí el comercial, el sábado a las 6 de la mañana estamos aquí, con los brazos abiertos y participamos
todos, y en una cuestión más íntima, sin cámaras, sin luz incluso. Entonces estamos aquí, están invitados. Incluso, señor don Ramón, está invitado a las 6 de la mañana. Se trae el acordeón. Estaban invitados todos a los servicios del miércoles y esta clase bíblica que para todos ha sido de gran bendición. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar presentes. Por decir el eslogan que hice, porque sabemos que nunca saldrás igual. No hemos salido igual, no somos los mismos de hace 2 años y ya estamos prontos a tener esa celebración en todo lo alto de nuestro 2º aniversario. Están todos invitados, también las personas que nos ven por las redes sociales. Vamos a hacer una oración final, dándole gracias al Padre por ese tiempo, el buen tiempo y por este estudio bíblico, que esa palabra siempre se siembra en nuestros corazones y estar siempre presente.